Tenemos el siguiente problema. Un trineo de masa despreciable y cargado de 3 estudiantes, nos están indicando que cada estudiante tiene 65 kilogramos, se desliza hacia abajo por una larga cuesta nevada. La pendiente tiene un ángulo constante de 58 grados y el trineo tiene un coeficiente de fricción cinética con respecto a la nieve de 0.08. Nos están preguntando qué aceleración tiene el trineo. Entonces nos entregan un pequeño gráfico donde se observa la pendiente mencionada con el ángulo de elevación θ. Además podemos observar a los 3 estudiantes que se encuentran encima del trineo analizado. Entonces la pregunta es, el conjunto conformado por los estudiantes y el trineo, es decir, el móvil estudiantes trineo, ¿qué valor de aceleración va a tener mientras se está deslizando a lo largo de la pendiente inclinada? Entonces, una vez que hemos leído el problema, el siguiente paso sería tratar de identificar cuál es el proceso para poder realizar el cálculo que nos están pidiendo, en este caso, la aceleración del trineo. Entonces, una de las formas para identificar el proceso correcto para realizar el problema sería identificar las variables inmersas en la información del problema. Por ejemplo, en este caso, nos están indicando valores de masa, valores de aceleraciones, aparte que tenemos ángulos y un coeficiente de fricción. Entonces, esas variables nos recuerdan mucho a las variables que se incluyen dentro de un análisis dinámico, donde nosotros podemos encontrar la aceleración debido a una fuerza neta, por ejemplo, al cual está sometido un cuerpo. Entonces, en este caso nos vamos a decir por un análisis dinámico del cuerpo trabajado. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer para este tipo de análisis es un diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre nosotros debemos de recordar que basta con realizar un modelo simplificado de los cuerpos analizados. En este caso podríamos asumir que los 3 estudiantes en conjunto con el trineo, al moverse como un solo objeto, se pueden modelar como un solo bloque que se está deslizando a lo largo de la pendiente. Entonces nosotros vamos a empezar con esa pequeña asunción. Vamos a asumir que el conjunto trineo personas o trineo estudiantes va a ser modelado con un pequeño bloque que se está deslizando hacia la derecha. El siguiente paso a realizar es hacer una pequeña inspección de todas las variables que el problema nos pueda entregar, ya sea de forma directa o indirecta. Toda la información debe ser analizada y, de ser posible, ubicada para poder facilitar la interpretación del problema. Como por ejemplo, en este caso, nos indican que entre la superficie de la nieve y el trineo existe un coeficiente de rugosidad cinética, es decir, existe rugosidad, lo que producirá fricción en este contacto. Mientras que también la masa del trineo es despreciable, es decir, al tomar en consideración la masa total del móvil que estamos analizando, simplemente bastará con realizar la sumatoria de las 3 masas de los estudiantes, puesto que el trineo no aporta con una masa a este móvil. También observamos el ángulo de inclinación θ de 58 grados para nuestra pendiente, y finalmente nos indican que el objeto se está moviendo, está descendiendo, por lo tanto se puede asumir que nuestro móvil se está acelerando en dirección descendente de la montaña. Entonces, por facilidad podríamos adicionar esta información a nuestro gráfico de análisis para poder ubicar más rápidamente estos datos. Por ejemplo, para la aceleración podríamos adicionar un pequeño vector con la dirección que estamos asumiendo en la que se mueve el objeto. Y para la rugosidad, simplemente podríamos adicionar una pequeña línea quebrada en el contacto entre el trineo
y la superficie de la nieve, lo cual nos recordará rápidamente que existe rugosidad y que en ese contacto entonces se producirá un efecto de fricción. Una vez dicho esto, procedemos ahora sí a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, como ya habíamos quedado previamente, vamos a considerar que todo el móvil conformado por los tres estudiantes y el trineo va a ser representado como un solo bloque. Entonces vamos a ubicar este bloque sobre el cual vamos a empezar a graficar o a ubicar todas las fuerzas de contacto y a distancia que afectan al objeto analizado. Comenzando con las fuerzas de contacto. Observamos si existe algún contacto directo entre nuestro cuerpo analizado y alguna superficie. En este caso, efectivamente existe un contacto, por lo que podrían aparecer dos fuerzas. Una fuerza perpendicular a la superficie llamada normal y otra fuerza paralela a la superficie llamada fricción. Pero se debe analizar la existencia de ambas o de solamente una de ellas. En primer lugar, entonces, chequeamos la normal. Como existe un contacto, la normal va a aparecer y esta se lo ubica como un vector que tiene una dirección perpendicular a la superficie de contacto y que siempre va a tener una dirección saliendo de esta superficie. Y la fricción aparecerá si y solamente si existe rugosidad entre la superficie analizada del móvil y la superficie sobre la cual se está desplazando. Como en este caso, inicialmente ya sabíamos que si existe rugosidad, entonces sí va a haber fricción. Esta fricción es un vector que va a ubicarse de forma paralela a la superficie de contacto y con dirección contraria a la dirección en la que se mueve el objeto. Es decir, esta fuerza se opone al movimiento. Continuando con las fuerzas de contacto. Ahora nos preguntamos, ¿existe alguna cuerda o alguna viga o algún resorte que ale, que empuje, que tire de nuestro objeto analizado? Entonces observamos que no existe ningún objeto de este tipo que empuje o que ale o que tire de nuestro objeto. Por lo tanto, no existirán fuerzas ni de tensión, ni de tracción, ni tampoco fuerzas de tipo elástica del resorte. A continuación, analizamos si existe alguna fuerza externa que esté actuando directamente sobre nuestro objeto. En este caso observamos que no existe ninguna fuerza externa, por lo tanto acabamos nuestro análisis de fuerzas de contacto con las únicas fuerzas de contacto halladas, siendo las fuerzas normal y las fuerzas de fricción que ya están graficadas sobre nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vez finalizadas todas las fuerzas de contacto, procedemos a realizar el análisis de las fuerzas a distancia. Aquí cabe recordar que existen varios tipos de fuerzas a distancia, pero en las que nos vamos a enfocar en este curso es en la fuerza ejercida por el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces la pregunta a realizar es, ¿nuestro objeto analizado se encuentra afectado por el campo gravitatorio de la Tierra? Como en este caso la respuesta es obviamente sí, podemos determinar que nosotros vamos a tener un peso para el objeto analizado. Entonces ubicamos el peso, el cual va a estar siendo graficado como un vector que siempre va a ser vertical con dirección hacia el centro de la Tierra, que visualmente se observa directamente hacia abajo. Una vez que hemos llegado a este punto, podemos observar que hemos analizado todas las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto de análisis, las cuales ya están ubicadas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Finalmente,
se sugiere adicionar el vector aceleración, puesto que este nos permitirá elegir de una forma adecuada nuestro sistema de referencia para realizar el posterior análisis de las fuerzas actuando sobre el objeto. Para recordar, tenemos dos opciones para nuestro cuerpo. Este puede estar en equilibrio o puede estar acelerado. En nuestro caso se encuentra como en la opción 2, está acelerado, y nosotros tenemos que cuando el objeto tiene aceleración, nosotros ubicamos un sistema de referencia de tal forma que uno de los ejes quede paralelo a la dirección a la que se encuentra la aceleración. Es decir, la aceleración es la que manda al momento de elegir nuestro sistema de referencia. Entonces debemos decidir si elegir un sistema de referencia convencional o un sistema de referencia rotado. Como ya hemos mencionado, en este momento el objeto está acelerado. La única forma de que nuestro eje de referencia quede paralelo al vector de aceleración es que se utilice un sistema de referencia rotado como el que procedemos a ubicar para nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado nuestro sistema de referencia, lo que tenemos que hacer ahora es chequear que todos los vectores, ojo, todos los vectores analizados se encuentren paralelos a alguno de los ejes de referencia. Entonces, procedemos a chequear uno por uno estos vectores. Y en caso de encontrar alguno que no se encuentre paralelo a uno de los dos ejes, lo que se procede a hacer es a descomponerlo en sus componentes rectangulares. Entonces comenzamos a realizar este chequeo y observamos que en primera instancia el vector fuerza normal se encuentra paralelo al eje de las y positivo. El vector fricción cinética se encuentra paralelo al eje de las x negativo. Y finalmente el vector peso no se encuentra paralelo ni al eje de las x ni al eje de las y. Por lo tanto, este vector peso tendrá que ser descompuesto utilizando sus componentes rectangulares. Para realizar esta descomposición de componentes rectangulares, simplemente basta con lanzar líneas paralelas a los ejes de nuestro sistema de referencia seleccionado, que forman a su vez una pequeña caja que encierra al vector a descomponer. Luego hay que seleccionar un camino para formar nuestro vector desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso hemos seleccionado este camino y posteriormente tenemos que nombrar cada uno de las flechitas que forman este camino. Estas flechitas vendrían a ser nuestras componentes rectangulares. Para nombrarlas simplemente debemos observar la flechita a qué eje se encuentra paralelo. En este caso, la primera flechita se encuentra paralelo al eje de las y, por lo tanto será la componente en y del peso, mientras que la segunda flechita se encuentra paralelo al eje de las x, por lo tanto es nuestra componente x del peso. Para concluir con la descomposición de este vector, se debe encontrar el ángulo que relaciona estas componentes. Este puede ser encontrado con un artificio geométrico en el que trazamos una recta perpendicular a una de las líneas del plano entregado en el problema y posteriormente trazamos una segunda recta perpendicular a la otra línea del plano inclinado del problema. Al realizar esto se observa que se forma un ángulo, el cual por propiedades tiene el mismo valor del ángulo del plano original. Para finalizar, comparamos este ángulo con las figuras que se obtuvieron de la descomposición del vector peso y podemos observar que este ángulo se encuentra en la parte superior, es decir, opuesto al componente peso en x,
y adyacente al componente peso en Y. Con esto tenemos finalmente el vector peso expresado con sus componentes rectangulares y listo para poderse trabajar. Hasta aquí ya hemos revisado que todas las fuerzas estén paralelas a alguno de los ejes del sistema de referencia, pero hay que recordar que se deben revisar todos los vectores y no solo las fuerzas. Es decir, nos falta un último vector, la aceleración. En este caso se observa que la aceleración se encuentra paralela al eje de las X, por lo que cambiamos su variable para especificar que esta aceleración únicamente está actuando sobre este eje. Pero de igual forma verificamos qué pasa con este vector en el otro eje. Analizando el problema, se puede conocer que el objeto no se puede mover en esta dirección ni tampoco en esta otra. Esto quiere decir que el objeto ni siquiera se mueve en la dirección del eje Y. Por lo tanto, no tiene velocidad a lo largo de este eje y por ende tampoco tiene aceleración en esta dirección. Es decir, la aceleración en el eje de las Y es 0. Con esto dejamos nuestro diagrama de cuerpo libre listo, ahora sí, para poder ser analizado con las leyes de Newton y poder proceder a realizar el análisis de la aceleración del sistema.